del mensaje de la palabra de Dios con el hermano Moisés. Deseamos que tu vida sea bendecida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gloria al Señor. Es un privilegio muy grande poder darse cuenta que la misericordia de Dios es grande cuando se manifiesta en la vida del hombre. Y si es algo que debo de agradecerle al Señor, es por la gran misericordia que conozco en mi vida, en mi propia experiencia. He experimentado momentos preciosos donde me doy cuenta que la realeza de Dios es tan grande. Y meditando en eso, me doy cuenta que Dios procesa al hombre cuando el hombre deja de alimentarse como hombre viejo. El hombre, cuando viene a Cristo, debe de darse cuenta que es nueva criatura y necesita una alimentación. Es bien interesante esto porque he estado meditando en la palabra, lo que dice en Gálatas 5:19, dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso que es importante darnos cuenta si nosotros estamos manifestando obras similares a estas. ¿Por qué comparto esto? Porque veo la necesidad que hay hoy en día de enseñarle al nuevo hombre que deje de alimentar al hombre viejo. Porque cuando el hombre se alimenta de lo temporal, se van a evidenciar las obras de la carne, porque el hombre viejo es el hombre que está en la carne, no en el espíritu. Cuando el hombre deja de alimentarse lo que le agrada a la carne, entonces tendrá que alimentar al espíritu. Y cuando el hombre alimenta al espíritu, se va a evidenciar un cambio en su vida. Mire qué interesante es. ¿Y cuál es lo que produce el alimento del nuevo hombre? Usted me dirá de qué este hombre está hablando. ¿De qué alimentación está hablando? Pues déjeme decirle que, por ejemplo, el medio de la internet es un medio que lo puede usar el hombre para alimentar al hombre viejo, pero también es un medio que el hombre lo puede usar para alimentar el hombre nuevo. Déjeme explicarle, no sé si me voy a dar a entender, pero, por ejemplo, la internet, hay muchas cosas que lo único que usted va a alimentar por ese medio es lo temporal, lo pasajero. Porque hay juegos, hay lectura, hay videos, hay cuántas cosas. Pero también puede ser usada la internet para hacer lo que por años Dios me ha permitido hacer. Y me he dado cuenta que haciendo uso del medio estaba alimentando al hombre nuevo. ¿Por qué? Porque ahí me permitía el Señor hacer uso de la tecnología. ¿Para qué? Para testificar lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Entonces he podido darme cuenta que en el transcurso del tiempo empecé a alimentar al hombre que había nacido en mí, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Cuando me doy cuenta es que estoy sintiendo amor por otras personas, por mí mismo en primer lugar. Sobre todo, empecé a darme cuenta que el amor de Dios había llegado a mi vida. Empecé a amar a Dios, a vivir agradecido. Empecé a sentirme con gozo en mi corazón por un cambio interior.
Empecé a darme cuenta que iba aprendiendo a ser un poco paciente. He empezado a darme cuenta de lo que es la benignidad, la fe. Algo precioso. Mansedumbre, templanza. Y dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Entonces me doy cuenta que cuando nosotros empezamos a alimentar al hombre nuevo, se efectúa un cambio. ¿Qué pasa cuando el hombre alimenta la naturaleza humana? No va a entender lo espiritual, porque para entender lo espiritual se necesita alimentar la nueva naturaleza, la naturaleza que un día llegó a tu vida cuando tú reconociste que Jesús es tu Salvador. Cuando tú te humillas y vienes a los pies de Cristo, en ti nace la naturaleza de una persona diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás experimentando cosas, quizás tal vez no adulterio, quizás no fornicación, quizás no inmundicia, quizás no lascivia, pero estás en la idolatría. Tal vez no la hechicería, pero estás con enemigos, enemistades. Estás peleando, estás con celo, estás con ira, estás con contienda, con disensión. Quizás no homicidios, pero quizás envidia. Quizás no orgías, pero quizás borrachera. Entonces, ¿qué está pasando? Has alimentado al hombre viejo y no has alimentado al hombre nuevo. Pero mira qué tremendo lo que el Señor me muestra. Cuando tú has alimentado la nueva naturaleza en tu vida, entonces ¿qué pasa? Se efectúa el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué precioso es cuando reconocemos que la alimentación se necesita en la vida del cristiano. Hoy quiero decirte que es un precioso día para que te hagas un examen en tu vida. ¿Cómo te has conducido este tiempo? ¿Alimentando al hombre viejo o alimentando al hombre nuevo? Si no lo has hecho y no has entendido, necesario es que leas la palabra, la estudies, pero no que te llenes de conocimiento. No necesitamos decir la palabra dice tal versículo en tal libro. No necesitamos aprendernos dónde dice la palabra. Tenemos que aprender a entender la palabra, ponerla por obra. Me impacta cuando Jesús se defendió, cuando Satanás lo estaba atacando. Él no le dijo en Deuteronomio capítulo tal, versículo tal, dice la palabra esto y esto. Él solamente le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le dijo tal versículo. Hay gente que se frustra porque no sabe dónde está la cita. No te preocupes dónde está la cita. Preocúpate de vivir la palabra. Y después tú con convicción que la palabra dice esto, no te sientas mal si no te acuerdas dónde está la cita bíblica. Preocúpate si estás realmente viviendo la palabra que conoces.